Habían transcurrido 14 años del gobierno del general Jorge Ubico Castañeda, quien convertido en dictador gobernaba a Guatemala con puño de hierro. Para 1944, en general los historiadores consideramos que Guatemala era un país, primero, pequeño. Digamos, en cantidad de población no llegábamos ni a 3 millones de habitantes en todo el país, ¿verdad? La ciudad de Guatemala más o menos andaba por 280,000 habitantes. Es como para que nos situemos, ¿verdad? Hoy solo Misco tiene el doble de habitantes, digamos. Entonces sí podemos considerarnos un país pequeño. Y como ya lo dijo alguna vez el historiador Piero Gleijeses, Guatemala era considerada como una especie de finca o aldea de Ubico. Así la tipificó él para 1944, para dar a entender que gobernar Guatemala no era tan complejo, dado que era una gran finca y que tenía un terrateniente llamado Jorge Ubico. Cuando una persona abandona el poder, lo hace siempre movido por 3 factores, digamos. Hay un envoltorio externo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? ¿Qué está pasando a nivel mundial? Luego viene el contexto social que le rodea y luego cómo se percibe él a sí mismo. Digamos, a nivel internacional, ubiquémonos, ¿verdad? Para junio del 44, ¿qué está pasando en el mundo? Es el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya se pronunció la Carta del Atlántico, donde se está hablando de las libertades, la lucha contra la tiranía, contra los gobiernos fascistas, etcétera, etcétera. Y entonces hay una gran conciencia en todo el mundo occidental, abanderada por supuesto por Estados Unidos, de que es necesario hacer esa lucha, pero no solo en el frente, allá en las luchas en Alemania, en Italia, Japón, sino también en el plano cercano, en este caso en la sociedad guatemalteca. Entonces, Ubico realmente la tiene difícil porque hay ya un despertar de mucha gente que ya no quiere eso y que quiere más bien transitar hacia la vía democrática. Entonces se le cierra el primer anillo, digamos, ¿verdad? El segundo es socialmente, lo que lo rodea a él. Él estaba acostumbrado a gobernar al país, como decimos, como una finca. Pero ¿qué pasa cuando ese círculo, incluso los más cercanos, los más allegados, empiezan a tomar distancia del presidente? Cuando él ya no se siente amparado y protegido, hay dudas. Él ya ve que los más cercanos colaboradores no es lo mismo que al principio y entra en una serie de incertidumbres al respecto, ¿verdad? Además, está notando la participación masiva de la población guatemalteca que nunca se había visto. Y solo en el 44 él está observando que en las calles, frente al palacio, frente a la casa presidencial, pasa la gente en silencio muchas veces, demostrando el descontento que tienen. Eso lo va acercando, el segundo anillo. Y el tercero es el mismo. ¿Cómo se siente él después de que ha estado gobernando casi 14 años de forma continua y aparentemente podía seguir a un siguiente periodo? Él ya no tiene la misma fuerza. La fuerza que lo acompañó en el principio cuando andaba recorriendo Guatemala en sus famosos viajes, ¿verdad? Recordemos que él viajaba por todo Guatemala y se internaba ahí hasta con su gabinete de gobierno. Eso ya no fue posible. Ya en ese momento él ya no andaba en esos viajes. Era una persona mucho mayor, por supuesto, ya no tenía la energía. Y entonces él mismo empieza a cuestionarse por qué tiene que seguir en el poder. Ya todo se le está cerrando y no le queda otra salida más que dar un paso al costado. La madrugada del 20 de octubre en la ciudad de Guatemala se vivió una intensa guerra desde todos los puntos. Algunos de los ataques que se vivieron ese día fueron la toma del cuartel de Matamoros y la destrucción parcial del castillo de San José. Pero para entender lo que sucedió ese día es vital remontarse a algunos meses antes. 25 de junio de 1944, un grupo de mujeres manifestaron en la iglesia de San Francisco. Las autoridades respondieron enviando caballería. En un disparo murió la maestra Chinchilla. Guatemala estaba asediada, era una sociedad muy controlada, era una sociedad en la que la gente no se manifestaba. Por ejemplo, ahora cuando vemos lo que ha pasado en las calles, en las plazas en el 2015 y este 2017, tenemos que tener claro que lo que pasó en el 44 fue algo inusitado, ¿verdad? Había habido manifestaciones en los años 20 cuando se votó a Estrada Cabrera, pero de ahí hay que esperar esos casi 24 años para que la ciudadanía salga otra vez. Entonces imaginémonos, si a los hombres, a los varones les costaba manifestarse porque había mucho temor, ¿cuánto más a las mujeres? Que habían sido un sujeto que había estado relegado, digamos. Sin embargo, las mujeres sí estuvieron presentes porque a lo largo del 44 lograron aglutinarse, ¿verdad?, en diferentes organizaciones, en algunos casos de carácter civil,
algunos en otros de carácter religioso, por ejemplo estaban las damas católicas y estaban también las mujeres que estaban vinculadas ya a procesos un poquito más de lucha, como el caso del magisterio. El magisterio que tenía una actitud muy confrontativa con respecto a la dictadura de Ubico, y donde estas mujeres, más o menos se calcula que hay 300 mujeres maestras que salen a las calles esos días, y particularmente esta del 25 de junio, ¿verdad? Donde ella perdió la vida en una manifestación pacífica. Ellas simplemente andaban en fila demostrando su descontento, pero fueron víctimas de ataques cobardes, por así decirlo, de la caballería del general Ubico en ese momento. 311 ciudadanos elaboraron un memorial para manifestar su desacuerdo a la suspensión de garantías. Y Ubico, agobiado por una grave enfermedad que ya padecía y viendo la firma en el memorial de personas que conocía, decidió renunciar el 1 de julio. El 1 de julio es el día que renuncia el presidente Ubico. Una semana antes, 23, por ahí 24 de junio, fue cuando los 311 profesionales plantearon un manifiesto que se volvió célebre y es un ícono de la revolución. ¿Por qué? Muy sencillo. Lo que sucede es que el presidente Ubico había manifestado que tenía la intención de tener la paz otra vez en Guatemala, porque él decía que había un sobresalto, que muchos bochinches y todo eso, y planteó la restricción de garantías. Y de hecho emitió un decreto para que Guatemala estuviera, según él, pacificada a través de restringir ciertas garantías, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes lo que corresponde a no movimientos, no organizaciones, no presentaciones públicas y todo ello. Y entonces los señores profesionales y universitarios de ese 23 de junio presentan una nota que se la enviaron directamente al presidente Ubico, en donde le hacían ver que no estaban de acuerdo con esa actitud de estar restringiendo las garantías. ¿Por qué? Porque el argumento del general Ubico era, imagínense, que lo que estaba pasando en Guatemala era una réplica de los movimientos fascistas y del nacionalsocialismo alemán, digamos, y que había que combatir esos movimientos y que para poderlo hacer él necesitaba que el país estuviera pacificado. Y por eso es que los 311, gente muy cercana de hecho al general Ubico en algunos casos, plantearon la necesidad de que no se restringieran las garantías y de una vez le proponen que renuncie a la presidencia, que ya no está apto para dirigir al país y que se basan en la Carta del Atlántico, en la lucha por las libertades, y finalmente ese es como la gota que derramó el vaso, porque algunos consideran que cuando el general Ubico leyó esa carta, calzada por las personas notables más importantes de aquella época, y como digo, algunos cercanos a él al parecer se sintió ofendido de que incluso hubiera habido una especie de traición. Por lo tanto, ese documento de los 311 sí es fundamental. Lo correcto, de acuerdo a la Constitución que regía, era entregar el poder al primer designado a la presidencia, general Demetrio Maldonado, o al segundo general Pedro Reyes Reinelas. Lo que hizo fue convocar a dichas personas y exigirle la renuncia a las que acompañó la suya, para ser entregada por el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Salazar Argumedo, a la Asamblea Legislativa. Después nombró una junta militar compuesta por los generales Federico Ponce Baides, Buenaventura Pineda y Eduardo Villagrán Ariza. Podríamos decir que en el ejército siempre hubo fisuras, ¿verdad? Y las fisuras las logró zanjar, afortunadamente para ellos mismos, el mismo presidente Ubico. La figura de Ubico era tan fuerte, tan carismática y tan dominante, que lograba que las diferencias las pudo lograr contener, digamos. Entonces los partidarios del general Ubico al final se inclinaron también por Federico Ponce Baides, y él a lo interno no tuvo mayores problemas. Sin embargo, los mismos que estaban luchando contra el general Ubico fueron los mismos que salieron a las calles nuevamente. Es decir, ellos no se tragaron el cuento de que había un nuevo presidente, sino pensaron que era lo mismo, que era Ubico encarnado en la figura de Federico Ponce Baides. En sesión celebrada por la Asamblea Legislativa, se canceló la Junta Militar y nombró presidente provisorio al general Federico Ponce Baides. El descontento fue general, y viendo que Ponce Baides convocaba elecciones para diciembre del mismo año, en las que él sería candidato, quienes conspiraban ya para cambiar la situación se dieron cuenta que la única posibilidad existente era por medio de un golpe militar. En la noche del 19 y 20 es como el culmen de todo un proceso.
La revolución, para tener éxito, tenía que tener el control de las armas, levantarse, por supuesto, no era solo de dar discursos, no era solo de manifestarse, porque el gobierno de Ubico hubiera podido aguantar la presión, si no hubiera, el gobierno de Federico Ponce Bailes hubiera podido aguantar la presión si no hubiera sido por el tema del alzamiento. Entonces la planificación de ese alzamiento que ocurrió básicamente de la noche del 19 al 20 de octubre fue muy importante, muchos factores. Carlos Saldaña Sandoval, estamos hablando de personas del ejército, gente que tiene la capacidad estratégica para poderse levantar en armas y que hace falta confluir con otras personas. Por ejemplo, ahí entra justamente Francisco Javier Arana. Francisco Javier Arana era un oficial de línea, es decir, que había estado en el ejército, pero no había ido a la escuela politécnica. No era un pensador, digamos, sino una persona que había luchado en los combates, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, gente así, Carlos Saldaña Sandoval necesita también de alguien como él, pero por supuesto de alguien como Jacobo Arbenz, era el capitán que también tiene la estrategia y además los vínculos con la sociedad civil, porque Federico Ponce Bailes se está enfrentando a una situación inusitada, la confluencia de civiles y militares. Y ahí es donde entra Carlos Saldaña Sandoval, una visión militar en confluencia con Jacobo Arbenz, unir las fuerzas de Francisco Javier Arana y su experiencia y sobre todo quien era el que tenía el control de los tanques que estaban ubicados justamente ahí, ¿verdad? Entonces en la Guardia de Honor era importante asumir el control. Y Francisco Corado era el jefe de ese lugar militar, digamos, de la Guardia de Honor. Entonces la clave era tomar la Guardia de Honor, porque si se tomaba la Guardia de Honor se tenía la artillería pesada. Al tener la artillería pesada ya se podía dirigir a los otros dos frentes, ¿verdad? Que era San José, básicamente, ¿verdad? Y entonces si no se podía, y Matamoros el otro, de lo contrario hubiera sido muy complicado. Recientemente se había reorganizado la Guardia de Honor para ser un regimiento motomecanizado y dentro del programa de ayuda militar de los Estados Unidos, entre otro tipo de armas, habían mandado 2 baterías de obuses 105 milímetros, una para la Guardia de Honor y otro para el fuerte de San José. El mayor Carlos Saldaña Sandoval recién había regresado de los Estados Unidos de hacer un curso sobre esas armas. Tenían piezas de artillería francesa Saint-Chamond 75 milímetros, que eran de la Primera Guerra Mundial. Al llegar Ponce al poder, cambió el 14 de octubre al ministro de la Guerra General José Reyes, por el del mismo grado Daniel Corado, quien a su vez nombró jefe de la Guardia de Honor a su primo también general Francisco Corado, en lugar del general Encarnación de León Corzo. En esos días, Saldaña Sandoval recibió la orden de entregar una de las 2 baterías 105 al fuerte de San José, pero ya comprometido en el levantamiento, entregó los obuses pero sin percutor, lo que los inutilizaba.